Como escuchábamos, al menos 3 personas resultaron heridas luego de estos nuevos enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos defensores de los derechos de la naturaleza y las localidades afectadas por la explotación minera en la localidad de Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi. ¿El Estado está criminalizando la lucha ambiental? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Pedro Bermeo, él es vocero de Yasunidos. Pedro, qué gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, muchísimas gracias por el espacio. Pedro, escuchábamos algo de este comunicado de la gobernación de Cotopaxi que responsabilizó de los hechos a un grupo organizado que pretendía romper el orden público, dijo, y que utilizó aparatos explosivos improvisados como tubos con voladores y armas cortopunzantes. Es decir, según el Estado, han sido los mismos grupos de protesta quienes habrían utilizado armas letales y no los militares, porque han dicho que ellos solo tenían bombas lacrimógenas para dispersar a la gente. Bueno, creo que estas declaraciones del Comando Conjunto son sumamente graves en un contexto, ¿no es cierto?, de guerra interna, donde el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, busca supuestamente, digamos, utilizar, recordemos que las Fuerzas Armadas están en las calles, están en todo el territorio nacional, porque están buscando, digamos, llevar ante la justicia a diferentes grupos de delincuencia organizada vinculados con el narcotráfico. Sin embargo, en el caso específico de Sicchos, ¿no es cierto?, y otros lugares más en donde hay interés minero, vemos que el gobierno de Daniel Noboa lo que está haciendo es utilizando, ¿no es cierto?, este decreto que le permite, ¿no es cierto?, sacar a los militares a las calles para garantizar la represión, garantizar, hemos visto en estos días, ¿no?, la violencia hacia defensores, hacia campesinos que están protegiendo sus territorios porque no quieren que haya minería, no quieren que se dé un proceso de consulta que, recordemos, es ilegal, que no se está llevando a cabo como justamente lo establece la Constitución y que no es, como su nombre dice, ni previa, ni libre, ni informada. Vamos paso a paso, Pedro. ¿Estás diciendo que entonces la organización ciudadana está en riesgo frente a la fuerza pública que hoy en día tiene pues esa facilidad de marcar como terroristas a los actos en contra del orden? Definitivamente creo que estamos en peligro. Creo que hay excesos por parte de los militares en Sicchos que, como digo, no deberían estar trabajando, ¿no es cierto?, parece que para proteger los intereses de las mineras, sino que deberían estar efectivamente evitando estas olas de violencia que estamos viviendo todos los ecuatorianos, vinculados con secuestros, vinculados con asesinatos, hasta magnicidios, ¿no es cierto?, de una alcaldesa la semana pasada. Entonces, ¿de qué digamos, control están realmente nos están hablando? Porque estamos hablando de personas que están defendiendo sus territorios, de personas defensoras de derechos humanos, personas defensoras de la naturaleza, que creen que, como cualquier persona, ¿no es cierto?, si se meten a su casa, va a defender su territorio. Y eso es justamente lo que están haciendo. Pero están haciendo con lo que encuentran, ¿no?, las grandes armas peligrosas que mencionan, ¿no es cierto?, para calificarlos como terroristas, son justamente escudos, son diferentes mecanismos de como usted decía, para, digamos, caseros para defenderse del embate, digamos, que están sufriendo por parte de las Fuerzas Armadas. Pero como mencionas, que están sufriendo por las Fuerzas Armadas. Tal vez ahí es importante decir también, Gisela, que los propios comuneros han denunciado que se están utilizando armas en su contra. De hecho, el día de ayer hubo varios heridos de diferentes armamentos que no son los que menciona el Comando Conjunto, sino más bien armas que tienen los militares, que tienen la policía. Entonces, es decir, ustedes han podido, las organizaciones civiles han podido constatar que la fuerza pública está utilizando armamento letal dentro de estas protestas. Lo que se ha podido constatar es que hay varios heridos. Lo que se ha podido constatar es que hay ¿pero heridos de qué? Casquillos y muchos otros, digamos, restos de un disparo, ¿no es cierto?, que se provoca cuando están en estas manifestaciones. ¿Con armas letales?
con armas que justamente pueden provocar la muerte de seres humanos. Ahora, el ejército, como tú mencionabas, ha señalado de terroristas a estos grupos que estuvieron a cargo de las últimas manifestaciones en Palo Quemado. ¿Existen grupos armados que están dentro de las organizaciones ambientales, tal vez queriendo presionar, tratando de ganar espacio, para que el ejército mencione que se tratan de terroristas que estarían impulsando a la comunidad? Nosotros no tenemos conocimiento de algo similar a lo que usted menciona. Lo que nosotros vemos es justamente lo contrario. Son personas humildes de a pie, campesinos, que están defendiendo sus territorios como cualquier ser humano defendería su casa. ¿Qué es lo que exactamente está demandando la localidad de Palo Quemado? Bueno, lo que justamente se está demandando es que no se imponga una consulta ambiental que no está cumpliendo con los estándares establecidos en la Constitución, con los estándares establecidos en la jurisprudencia y estándares internacionales de consulta ambiental, sino lo que se está haciendo es imponiendo esta consulta que, recordemos, ya no se está dando de manera previa, sino que se está dando en medio de un proceso en el que ya se busca comenzar con la etapa de explotación, cuando ya hubo, ¿no es cierto?, unas etapas previas que tenían que haber sido consultadas. Por lo tanto, lo que está demandando la ciudadanía es que se respeten sus territorios. Eso es específicamente lo que está sucediendo. ¿De qué manera se ha permitido la minería a gran escala dentro de esta localidad? Es decir, ¿no se han seguido los procedimientos de consulta previa informada para darle paso a este tipo de minería? Así es, no se han seguido los procedimientos de consulta ambiental, de consulta previa, libre e informada que tienen que llevarse, si no se ha impuesto, recordemos, a través de un manual que emitió el Ministerio del Ambiente de manera totalmente ilegal, porque esto tiene que regularse a través de una ley. Recordemos que eso es lo que estableció la Corte Constitucional, eso es lo que establece la Constitución. No puede haber una norma de rango inferior a una ley que, recordemos, tiene que ser emitida por la Asamblea Nacional para justamente regular cómo deben ser estos procesos de consulta. Y eso es lo que justamente ha hecho irregularmente el presidente de la República. Ahora, escuchaba a la CONAIE y a grupos de defensa de la naturaleza que han denunciado que los procesos de consulta están hechos para beneficiar a las mineras, a las industrias mineras. ¿Cómo funcionan? Explícanos un poco y brevemente estos procesos. A ver, para poder entender, digamos, de dónde viene la consulta, tenemos que regresar a la Constitución del 2008, incluso mucho antes, ¿no es cierto? El convenio de la OIT ya alrededor de los 89 establecía, ¿no es cierto?, la importancia de la consulta ambiental, de la consulta previa, libre e informada, en este caso en el convenio 169, ¿no es cierto?, en el que se establece una serie de medidas y estándares para que justamente se respete, en este caso, los derechos colectivos de los pueblos de nacionalidades. Recordemos que la gran mayoría de proyectos extractivos se dan en territorios de pueblos y nacionalidades o en territorios de personas campesinas, de comuneros, ¿no es cierto?, que no tienen los recursos para defenderse de ninguna manera ante este embate petrolero o minero que sufren en sus territorios. Por eso, justamente, la Constitución establece el derecho, ¿no es cierto?, a la consulta ambiental o a la consulta previa, libre e informada. ¿Esa consulta, Pedro, es vinculante a la decisión del Estado de dejar o no entrar a una industria de este tipo en estos territorios? Bueno, justamente el artículo 157 de la Constitución establece que, por ejemplo, los estándares internacionales de derechos humanos, como por ejemplo la Declaración de la ONU del 2008, donde justamente se establece que tiene que haber un consentimiento, son vinculantes, ¿no? Entonces, es evidente que en un país como el Ecuador, en donde estamos hablando de un país que se reconoce como plurinacional, ¿no?, como se reconoce el Summa Causai, en donde se reconocen los derechos de la naturaleza, la opinión de las personas tiene que ser vinculante, tiene que ser respetado por las autoridades, y evidentemente en el cantón Ticchos la ciudadanía está en contra de este proceso extractivo en sus territorios, y además, más aún, en contra de un proceso, ¿no es cierto?, que vemos que no es ni previo, ni libre, ni informado, es decir, ni siquiera se está llevando una consulta ambiental siguiendo los estándares internacionales de derechos humanos, sino que se está imponiendo a la fuerza, consultando a una mínima parte de la comunidad, que recordemos, como en todas partes,
hay personas que pueden estar a favor, personas que pueden estar en contra, pero la gran mayoría de sitios, la gran mayoría del cantón se muestra claramente en contra y a través de estas consultas ambientales pretenden legitimar este proceso extractivo vulnerando los derechos humanos y de la naturaleza. ¿Pero no van a permitir en la comunidad que se dé paso a esta consulta? No, porque esta consulta, como digo, está vulnerando ya el simple hecho de consultar en estas condiciones, vulnera el derecho, ¿no? Estamos hablando de que están entrando, como digo, no de manera previa, no de manera libre, sino imagínense, meten en un cantón más de 500 uniformados militares, ¿no es cierto?, donde están rodeados. Usted puede ver claramente este lugar en donde se está haciendo la consulta no es ni libre ni informada, sino que justamente se está imponiendo a la fuerza a través de un manual que es totalmente inconstitucional para poder legalizar el proceso y que se proceda con la explotación. Con eso me quedo, Pedro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por el espacio. Y yo, como decía, como decimos también en el comunicado de Naciones Unidas, rechazamos profundamente las declaraciones del jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, porque, como digo, lo que está haciendo es creando una narrativa que criminaliza a los defensores de derechos y que eso termina perjudicándonos a todas y todos más allá de lo que está pasando en sitios. Muchas gracias. Gracias. Nos acompañó Pedro Bermeo, vocero de Naciones Unidas. Notimundo a la carta.